Hola a todos, nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico de Tehuacán de la carrera de Ingeniería Civil de la materia de Hidrología Superficial y el día de hoy pues les vamos a exponer el siguiente tema, que es escurrimiento en cuencas aforadas. Para ello contamos con un objetivo general, que es reconocer y describir la importancia del escurrimiento y su relación con el aforo de cuencas. Los objetivos específicos para poder obtener nuestro objetivo general son 4. Identificar los principales fenómenos del escurrimiento. Conocer y analizar el panorama del escurrimiento en sus diferentes procesos. Describir y seleccionar instrumentos de medición y utilizar las medidas recogidas por ellas. Medir y caracterizar las principales variables de una cuenca, para así obtener la medición de la velocidad, la información geométrica de la sección donde se mida y el registro de los niveles de agua, ya que aforar significa medir, calcular y conocer las dimensiones de una cuenca. El escurrimiento. De acuerdo con el ciclo hidrológico, el escurrimiento se puede definir como la porción de la precipitación, es decir, de la forma como cae el agua pluvial que ocurre en una cuenca hidrológica, que circula sobre o debajo de la superficie terrestre y que llega a una corriente para ser drenada hasta la salida de una cuenca. Y bueno, la cuenca es una superficie en la cual el agua precipitada se transfiere a las partes topográficas por medio del sistema de drenaje. Por medio del sistema de drenaje. Bueno, las fuentes del escurrimiento. Una fuente es la precipitación directa sobre el cauce. Es un aporte modesto comparado con los volúmenes asociados a las otras fuentes. Esto se debe principalmente a la pequeña superficie que generalmente abarcan los ríos y corrientes. En este caso, podemos ver el agua que está cayendo en este río, lo que se ha juntado en esta parte y en la casa, cómo está pasando alrededor del camino. El flujo superficial también es una fuente del escurrimiento. Los volúmenes asociados a este escurrimiento varían con el tiempo y el espacio. En época de estiaje podrán descargar a un ritmo casi constante, formando casi corrientes perennes. Esto quiere decir que esto varía de acuerdo a la época de lluvia, o sea, cuando hay mucha lluvia, pues los ríos van a tener pues abundante agua y mucha corriente, pero en épocas lo que es la primavera, pues el agua desciende, ya que pues no hay precipitación sobre el río. El flujo base es la parte de un sistema acuífero, somero o cauce determinado. En el caso es una parte de la cuenca se encuentre perturbada por alguna obra hidráulica, tal como una presa, un sistema de riego, etc. Eso es un flujo base. El escurrimiento directo es aquel volumen asociado a la precipitación, es decir, el flujo remanente una vez que quedan definidas las primeras 3 fuentes. El escurrimiento tiene diferentes procesos. Vamos a mencionar algunos de ellos. Cuando la intensidad de precipitación es menor que la capacidad de infiltración y el contenido de humedad del suelo o roca es menor a su capacidad de campo, el escurrimiento sobre la superficie del terreno será reducido, ya que el suelo o roca será capaz de pactar la mayor parte del volumen de agua que entra sobre la precipitación. Y podemos ver un proceso de básicos de escorrentía, que el agua está entrando y que pues no hay una precipitación muy intensa, es decir, toda el agua está entrando a la superficie. Otro ejemplo es cuando la intensidad de precipitación es menor que la capacidad de infiltración y el contenido de humedad del suelo o roca es mayor o igual a la capacidad de campo.
Como el suelo o roca se encuentra a una condición cercana a la capacidad de campo, parte de la precipitación se convertirá eventualmente en escurrimiento sobre el terreno. Es decir, que como hay demasiada agua, demasiada precipitación, el campo o la superficie, pues aunque está absorbiendo el agua, pues sobrepasa su capacidad de volumen, entonces pues el agua tiende a salirse. Y bueno, otro ejemplo es cuando la intensidad de precipitación es mayor que la capacidad de infiltración y el contenido de humedad del suelo o roca es menor a la capacidad de campo. El suelo o roca presenta una deficiencia de humedad importante, de modo que el agua que precipite, a pesar de la capacidad de infiltración, es reducida. Se utilizará en abastecer de humedad al suelo, escurrimiento solo una porción relativa pequeña. Esto es, bueno, vamos a explicarles cómo funciona esto. Aquí lo que se hará es abastecer la humedad del suelo, es decir, que el suelo esté suficiente húmedo para poder pues cumplir con sus propiedades o sus características de acuerdo al tipo de suelo. Es decir, solo escurrirá una parte pequeña. En el inciso anterior, en el ejemplo B, ahí el agua estaba sobre la superficie. En este caso, solo será una pequeña capa. Bueno, ahora hablaremos del hidrograma. El hidrograma es una representación gráfica o tabular de la variación en el tiempo de los gastos que ocurren por un cauce. El gasto se define como el volumen de escurrimiento por unidad de tiempo en metros cúbicos sobre segundo, que escurre sobre un cauce. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es un hidrograma. El hidrograma consta de diferentes, pues, características y aquí podemos observar que tiene, pues, picos o elevaciones. Entonces, todas ellas tienen un nombre. El gasto ascendente es el valor donde tiene inicio la rama ascendente. Es decir, aquí, en esta parte donde está el inciso B, aquí es donde está el gasto ascendente. La rama ascendente es aquella parte del hidrograma que muestra una fuente de pendiente positiva, uniendo el punto asociado al gasto antecedente con el segmento correspondiente o la cresta o pico del escurrimiento. Aquí podemos observar la rama ascendente, cómo es que está generando una pequeña pendiente. La cresta o pico es el valor máximo del escurrimiento y en ocasiones la rama ascendente se une en un punto. Es decir, todos los puntos anteriores se van uniendo y el punto B, que en este caso se muestra, es de la cresta o pico, que es el valor máximo de un escurrimiento. La rama descendente se inicia cuando se presenta el gasto o pico y puede ser que el comienzo de descenso sea lento, mostrando pendientes relativamente pequeñas. Y ya poco a poco, en este caso aquí está la curva de resección o rama descendente. Cómo es que poco a poco va bajando el escurrimiento, empezando por una pendiente pequeña hasta hacerlo de una manera más brusca o fuerte y ya empieza a verse la pendiente más grande. El gasto base es el valor casi constante al cual tiende una curva de recesión. Es decir, la curva anterior empieza a obtener empieza a ser constante, entonces en ese momento el escurrimiento tiende a ser casi el mismo, entonces por eso es que se forma el gasto base. Y bueno, es todo por hoy. Mi compañero les va a seguir explicando sobre los análisis del hidrograma, es decir, qué se entiende por un análisis de hidrograma, los métodos para poder realizar un hidrograma y posteriormente les seguiremos explicando del tema.